Cristianos como no cristianos conocen diferentes historias de la Biblia. Por ejemplo, la mayoría de la gente conoce la historia de Jesús y cómo Él murió en la cruz. Otras personas conocen la historia de Noé o las plagas de Egipto. Creyentes o no creyentes conocen estas historias. Las personas también tienen sus pasajes o versículos favoritos. Por ejemplo, para algunos puede ser Filipenses 4:13 o Juan 3:16. Y aunque muchas personas conocen pasajes, historias, versículos, temo que muchas personas, especialmente los creyentes, no hayamos estudiado estos pasajes profundamente y que no nos hayan acercado más al conocimiento de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que este mes, con la ayuda del Espíritu Santo, estudiaremos esta gran historia del libro de Jonás, con el propósito de entender el texto y aplicarlo en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo nos conforme más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El libro de Jonás es parte de los 12 profetas menores que se encuentran en nuestras Biblias. A comparación de los otros libros proféticos, el libro de Jonás es una historia narrativa. El doctor Timmer comenta lo siguiente sobre el libro de Jonás. El libro de Jonás es una narrativa del profeta quien lleva su nombre en vez de los oráculos proféticos o sus profecías, como es el caso con otros libros proféticos. La narrativa o historia del profeta Jonás está escrita en tercera persona, como lo vamos a ver, lo que hace muy probable que Jonás no haya escrito el libro. Si hay algún tema que podemos enfocarnos y encontrar en el libro de Jonás, es la soberana compasión de Dios. Es por eso que el nombre de esta serie de predicaciones la he titulado La soberana compasión de Dios. Amén. Soberana compasión de Dios. Acompáñenme con su vista, por favor, a leer nuestro pasaje de esta tarde. Dice así, Jonás, versículo 1, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová,
que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Acompáñenme en oración. Señor, tú eres santo y tú eres digno de toda la honra y toda la gloria y el poder. Padre, venimos buscando que tú nos hables en esta tarde. Te pido, Señor, que tu Espíritu nos haga ver las verdades de tu palabra, que nos ayude a escuchar tu voz por medio del pasaje. Padre, ayúdame a mí. Ayuda a mis hermanos, que yo sé que algunos pueden estar cansados. Quítales el cansancio, Señor, y ayúdanos a enfocarnos en tu palabra. Espíritu Santo, haz la obra en esta tarde. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de esta tarde lo he titulado Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Antes de entrar a los puntos principales, el autor nos presenta una pequeña introducción al libro. Vean conmigo el versículo 1 y 2. Versículo 1, vino palabra de Jehová. Paren ahí. Aquí vemos el primer personaje y el más importante, Jehová, el Dios de Israel. Jehová es quien llama a Jonás de la misma manera en que llamó a los otros profetas como Isaías, Ezequiel, Amós, Joel, Miqueas. Sigamos leyendo. A Jonás, hijo de Amitai. Paren ahí, aquí vemos el segundo personaje de nuestra historia, que se llama Jonás. Jonás, hijo de Amitai, es mencionado en 2 de Reyes 14:25. Y dice así, no tiene que ir ahí. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Así que este segundo personaje llamado Jonás, 2 de Reyes, nos dice que es de Gad-Hefer. 2 de Reyes también nos ayuda a ver que Jonás ministró bajo el reinado de Jeroboam II. Teólogos Mick Konsky y Joyce Baldwin nos ayudan a entender cuál era la situación en la cual Jonás se encontraba a la misma vez que el pueblo de Israel. Ellos dicen así: los predecesores de Jeroboam II habían sufrido de los ataques de los estados arameos liderados por Damasco, quien hizo ataques salvajes a Israel, trayendo un sufrimiento terrible a la población. El versículo 24 de 2 de Reyes 14 dice lo siguiente sobre el reinado de Jeroboam II. Dice así: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Así que esta es la situación en la que Jonás, nuestro segundo personaje de la historia, se encuentra. Sigamos leyendo, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí se nos introduce ahora la ciudad de Nínive. Nínive, el doctor Yarbrough la describe como el corazón del imperio asirio. Es de suma importancia saber que Asiria era un imperio totalmente a lo contrario de Israel. El doctor Timmer menciona que el imperio asirio tenía una ideología o conjunto de ideas, una manera de pensar en la cual el rey tenía la obligación de subyugar el mundo entero de parte del dios nacional Asur, quien estaba en la cima del panteón asirio y así clamó a reinar todo el mundo. El doctor Yarbrough comenta también lo siguiente: los asirios eran famosos por su brutalidad, explotación y violencia.
Los registros antiguos dan testimonio de sus temibles conquistas de otras sociedades. Se jactaban de cometer actos detestables, como cortar las orejas de sus enemigos y otras partes del cuerpo, despellejar a las personas vivas y empalarlas fuera de la puerta de sus propias ciudades como un signo de fuerza y poder asirio. También eran conocidos por su brujería y hechicería. Asiria se hizo conocida por el alcoholismo. Además, celebraron la prostitución descarada y la sexualidad ilícita. No había reglas o regulaciones sobre la promiscuidad, y la inmoralidad se expresaba abiertamente en cualquier forma y manera del deseo depravado de uno. Vean el versículo 11 del capítulo 4 aquí en Jonás. Capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, este es Dios hablando, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La ciudad de Nínive, hermanos, era una ciudad malvada y perversa, tanto así que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Así de profunda era su perversidad. Así que diferentes características de la historia nos han sido introducidas, y lo que hemos aprendido de cada uno de los personajes o la ciudad nos ayudará a entender mejor la historia. Nuestra primera verdad de esta tarde, número 1, el pecado y la insensatez de Jonás. El pecado y la insensatez de Jonás. Vean el versículo 3. Versículo 3 del capítulo 1. Versículo 3 dice así: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El autor del texto hace el uso de la ironía. En otras palabras, usa una burla fina y disimulada en todo el libro. Vamos a leer desde el versículo 1 y quiero que pongan mucha atención a las primeras 4 palabras del versículo 3. Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora pongan mucha atención a las siguientes palabras. Y Jonás se levantó. Paren ahí. El autor nos hace pensar que Jonás se va a levantar ¿a qué? A obedecer la palabra de Jehová. Pero leemos lo siguiente, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El uso de la ironía o burla fina y disimulada nos ayuda a ver que Jonás, al desobedecer a Dios, está siendo insensato o inconsciente de lo que está haciendo. Pero aquí podemos parar y preguntarnos: ¿por qué Jonás desobedece la palabra de Jehová? Parece difícil comprender que Jonás haya desobedecido el mandato de Dios de ir a dar su mensaje a una ciudad pecadora. Si recuerdan nuestra pequeña introducción, en donde vimos que Nínive era parte del imperio asirio, y este imperio era perverso y malvado ante las naciones a su alrededor. Bueno, esta es la razón principal por la cual Jonás desobedeció a Jehová. Jonás deseaba que la ciudad de Nínive recibiera la santa ira de Dios. Él no quería que esta gente perversa y malvada recibieran la gracia de Dios. Y esto lo veremos más a fondo en el capítulo 3 cuando lo estudiemos. Ahora, otra razón por la cual Jonás desobedece es porque Gat-Hefer, de donde es Jonás, estaba muy lejos de Nínive. El viaje sería más o menos como de 910 kilómetros, 565 millas. Y yo traté de hacer un cálculo.
Y encontré que de aquí, de nuestra iglesia, el ir a Nínive sería como hacer un viaje a Montgomery, Alabama. Este viaje sería de 556 millas y el viaje en carro sería de 8 horas con 30 minutos. Ahora, esto sería en carro y en carreteras que están construidas para ayudarnos a llegar ahí rápido. Pero hay que recordar que en el tiempo de Jonás no había ni carros ni carreteras. Aún así, esto no era excusa para que Jonás desobedeciera a Jehová. Que Jonás, en vez de negarse a sí mismo, de tomar su cruz y obedecer la palabra de Jehová, de ir a la perversa, malvada y lejana Nínive, Jonás decide ir a Tarsis. Es aquí donde podemos empezar a ver la insensatez de Jonás a causa de su pecado. Veamos qué es lo que el autor dice que era el propósito de Jonás de huir a Tarsis. El propósito de Jonás, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Una vez más, el autor del libro nos muestra la insensatez de Jonás como consecuencia de su pecado. Jonás piensa que yéndose a otra ciudad puede huir de la presencia de Jehová. Su pecado lo hace que se olvide que Jehová es omnipresente. El doctor Wayne Grudem nos ayuda a entender la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en cada punto del espacio con todo su ser. Sin embargo, Dios actúa de manera diferente en diferentes lugares. Escuchen una vez más. Dios no tiene tamaño ni dimensiones. Está presente en cada punto del espacio con todo su ser. Sin embargo, Dios actúa de manera diferente en diferentes lugares. Amós 9:1-3 dice lo siguiente. Amós 9:1-3 dice así: Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremézcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y escuchen esto. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. No hay nadie quien esté fuera de la presencia de Jehová. Nadie. Entendamos, hermanos y amigos, que el pecado de desobediencia de Jonás lo lleva a una insensatez, a pensar que si se iba a Tarsis, podría huir de la presencia de Dios. Vean el versículo 3. Y noten los versos o acciones que Jonás toma. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás pensaba que Jehová no estaría en Tarsis. Jonás pensó que en el mar, el espacio de vida más grande de nuestro planeta, él podría huir de la presencia de Jehová. Pero aún en el espacio de vida más grande de nuestro planeta, Jehová está allí. Así que debemos hacer esta pregunta: ¿qué merece Jonás? ¿Él ha desobedecido a Jehová? ¿Se ha burlado de Jehová pensando que yéndose a Tarsis podría huir de la presencia de Jehová? Así que, una vez más, ¿qué merece Jonás? Nuestra respuesta está en los versículos 4 al 6, donde veremos la segunda verdad, el segundo punto de esta tarde. Número 2, la compasión de Jehová sobre Jonás.
la compasión de Jehová sobre Jonás. Vean conmigo el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El autor del libro hace el uso de la palabra pero. Así nos ayuda a ver que hay algo que va en contra de lo que está contando la historia. Jehová hace levantar un gran viento en el mar, y ahora hay una tempestad tan grande. Vean cómo la describe el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, vean cómo la describe, que se pensó que se partiría la nave. La reacción de los marineros también nos ayuda a entender la magnitud de esta tormenta. Versículo 5. Vean cómo describen los marineros la tormenta. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. La tormenta era tan fuerte que los marineros empezaron a clamar a sus dioses. Entre ellos empezaron a decir: esto no es una tormenta normal, esto es una tormenta sobrenatural, algo fuera de lo ordinario. Lo que los marineros no sabían era que Jehová había levantado esta tormenta. Salmo 95, 4 al 5 dice así: porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. La tormenta no era cualquier tormenta, ya que Jehová la había levantado. Con esta tormenta todos en la nave estaban intentando salvar sus vidas de alguna u otra manera, menos Jonás. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Escuchen esto. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí vemos otro pero. La palabra pero, lo que significa que algo que va en contra del relato de la historia. Jonás, a diferencia de los marineros, se había echado a dormir. Lo que tenemos que entender es que Jehová levantó la tormenta para que Jonás se levantara de su pecado y se arrepintiera de su pecado. Jehová, en vez de justamente destruir a Jonás, manda una tormenta para que Jonás se dé cuenta de que aún en el mar la presencia de Jehová está allí. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Una vez más, la compasión de Jehová sobre Jonás. No solo por medio de la tormenta, pero también por medio del patrón de la nave. Nuestras Biblias nos ayudan a ver esto con el uso de la palabra levantar. El uso de la palabra levantar desde el versículo 1. Vean el versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, primera vez, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y por último, para llegar al versículo en el que estábamos, versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mis hermanos, cuánta compasión y paciencia de Jehová para con Jonás. No solo fue la primera vez que le mandó que se levantara, pero después hace levantar una tormenta
esperando a que por medio de ella se arrepienta de su pecado Jonás y se levante a ir a Nínive. Jehová le da otra oportunidad, una tercera oportunidad a Jonás, y usa al patrón de la nave para ver si Jonás al fin responde al llamado de Jehová. Pónganse a pensar cómo sonaron las palabras del patrón de la nave a Jonás. En cuanto él escuchó la palabra levántate, hubo en su mente las palabras de Jehová del versículo 1: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esto es aún todavía más claro cuando el patrón de la nave le dice: levántate y clama a tu Dios, porque quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué es lo que hace Jonás? Jonás no le responde al patrón de la nave, ni tampoco Jonás ora a Dios. El silencio por parte de Jonás es lo único que vemos. En vez de que haya una acción de Jonás, vemos que los marineros son los que toman una acción en tratar de resolver la tormenta. Y es aquí donde tú y yo podemos identificarnos con Jonás. Porque ciertamente, al igual que Jonás, tú y yo pecamos constantemente en contra de Jehová. Desobedecemos su palabra e intentamos huir de su presencia. Salmo 130, versículo 3, dice lo siguiente: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Cuál de nosotros podría mantenerse o permanecer delante de un Dios santo? Mis queridos hermanos y amigos, nuestro Dios es omnisciente. Amén. Dr. Grudem nos ayuda a entender que Dios sea omnisciente, y él dice: Dios se conoce plenamente a sí mismo y a todas las cosas reales y posibles en un acto simple y eterno. Una vez más, Dios se conoce plenamente a sí mismo y a todas las cosas reales y posibles en un acto simple y eterno. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestro Dios no es solo omnisciente, pero también es omnipresente. Salmo 139, 7 al 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios es omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, está en todo lugar. Así que Él sabe todos mis pensamientos, Él sabe todos tus pensamientos y acciones. Él sabe a dónde vamos todos los días, a dónde es que nos escondemos. Él sabe dónde estamos en este momento, espiritualmente y también físicamente. Jonás pensó que él podía esconder su pecado delante de Jehová y se olvidó que Jehová es omnisciente y omnipresente, y esto lo hizo que huyera de su presencia. Así que te pregunto, ¿hay algo que estés escondiendo en tu corazón? ¿Hay algún pecado del cual no te has arrepentido? ¿Hay algún Dios o cosa que esté tomando el lugar de Jehová? ¿Has tomado el nombre de Jehová en vano? ¿Traído deshonra a tus padres? ¿Tienes odio hacia los demás? ¿Actos de fornicación o adulterio? ¿O pensamientos de fornicación o adulterio? ¿Has robado algo a alguien? ¿Has mentido? ¿Codiciado algo? Es por eso que el Salmo 130, el versículo 3 dice: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Mas Dios, al igual que Jonás, hoy nos está mostrando compasión.
Hoy te está mostrando compasión. Escuchen lo que dice el versículo 4 del Salmo 130. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Oh hermano o hermana, si tú has cometido algún pecado, necesitas arrepentirte, confesar tu pecado. Te quiero recordar que en Cristo hay perdón. Amén. Así es, en Cristo hay perdón. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Herman Bavinck, en la Doctrina de Dios, cita un hermoso párrafo que ilustra la aplicación práctica de la omnipresencia de Dios. Escuchen con atención. Cuando deseas hacer algo malo, te retiras del público a tu casa donde ningún enemigo puede verte. De esos lugares de tu casa que están abiertos y visibles a los ojos de los hombres, te retiras a tu habitación. Incluso en tu habitación temes a algún testigo de otro cuarto, te retiras a tu corazón. Allí meditas. Él es más interno que tu corazón. Donde quiera que hayas huido, ahí está Él. De ti mismo, ¿de qué huirás? ¿No te seguirás a ti mismo donde sea que huyas? Pero como hay uno más interior incluso que tú mismo, no hay lugar donde huir de Dios enojado, sino reconciliarse con Dios. No hay ningún lugar donde puedas huir. Amén. ¿Vas a huir de Él? Huye a Él. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La compasión de Dios para con Jonás y con nosotros es el arrepentimiento en nuestras vidas. La compasión de Dios para con Jonás y para con nosotros es el que tengamos el arrepentimiento en nuestras vidas. Confiesa tu pecado y arrepiéntete de tu pecado. No huyas de Él, huye a Él. Jehová muestra compasión a Jonás y los siguientes versículos nos muestran que Jehová trae la salvación a los marineros usando a Jonás. Y esta es nuestra tercera verdad de hoy. Número 3, Jonás, el medio para salvar a los marineros. Jonás, el medio para salvar a los marineros. Vean el versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Es importante saber qué significa que echaron suertes. Teólogos Mikomsky y Baldwin nos comentan: en la antigüedad, el echar suertes se consideraba generalmente como el método para descubrir la culpa u orientación divina. Así que hay dos partes para echar, por la razón de la cual echaban suertes: para descubrir la culpa divina y la orientación divina. Para la culpa divina lo podemos ver en 1 Samuel 14, 41 al 43. La culpa divina se ve en 1 Samuel 14, 41 al 43. Y dice así: entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Esa fue la culpa divina. Ahora la orientación divina está en Esther 3:7. Esther 3:7, y dice lo siguiente: en el mes primero, que es el mes de Nisan, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Ahora nosotros tenemos que saber lo siguiente de
echar suertes, sobre echar suertes. Escuchen lo que dice Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, atención a lo que viene, mas del Señor viene toda decisión. Amén. Mas del Señor viene toda decisión. Y esto es más claro en la historia, más que claro en la historia de Jonás. Los marineros echaron suertes bajo la sabiduría de Jehová. Esto era parte del plan soberano de Jehová, con el propósito que los marineros pudieran ver que Jonás era el culpable de la tormenta. El doctor Yarbrough nos ayuda a ver esta escena al comentar lo siguiente, y les invito a que vean esta escena en sus mentes, imagínenselo. Esta parte de la historia sería una gran escena de cine de Hollywood. Usa tu imaginación santificada para imaginarte esta parte del desarrollo del drama. Jonás está encubierta con los aterrorizados marineros que ahora se han dado cuenta de que la tormenta está divinamente impulsada. Las olas continúan a pegar contra la nave, los mastiles se están rompiendo y la muerte está en el horizonte. Convencidos de que los dioses están castigando a alguien en el barco por hacer irregularidades, los marineros intentan apaciguarlos determinando la parte culpable. Antes de que comience a tirar los huesos, gritan a varios dioses paganos, solicitando su ayuda para determinar quién tiene la culpa. A medida que echan los suertes, los candidatos van desapareciendo y la mayoría de los hombres aparecen como inocentes. Ahora se ha reducido a 2 hombres, una mano de cubierta pagana y a Jonás. A medida que las suertes son echadas por última vez, la cámara entra en cámara lenta a medida que las fuertes ruedan y rebotan en la cubierta, y al último turno caer, designa a Jonás como el culpable. Con eso la cámara muestra a todos los marineros acercándose enojadamente al hebreo renegado que abordó en Jope. Por supuesto, el texto no dice todo eso, pero alguien tiene que hacer esta película, comenta el doctor Yarbrough. Sería genial. Así que las suertes caen sobre Jonás y los marineros van a cuestionarlo. Vean el versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Esta es la última oportunidad que Jonás tiene para confesar la verdad. Y es aquí donde el autor nos deja en un momento de suspenso. ¿Qué hará Jonás? ¿Dirá la verdad o mentirá? Veamos lo que pasa, versículo 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás, a quien desobedeció a Jehová para ir a Nínive, quien sabía por qué estaba la tormenta, quien escuchó el eco del mandato de Jehová cuando el patrón de la nave fue a decirle, a amonestarlo, y en todo esto nunca hizo nada que lo acercara a Dios. Esperó a estar contra la pared, estar contra las cuerdas, y es ahí cuando él confiesa que es hebreo y teme a Jehová. Hermanos y amigos, noten que Jonás también responde que teme a Jehová. Así como un gran amigo diría, y todos deberíamos decir: ¿cómo? Si Jonás teme a Jehová, ¿por qué desobedeció a Jehová en el principio? El doctor Yarbrough comenta lo siguiente: la respuesta de Jonás es como si alguien hoy en día dijera: soy cristiano y voy a la iglesia en Navidad y en Semana de Resurrección. El doctor Yarbrough continúa diciendo: Jonás es un profeta quien afirma una cosa, pero hace otra. Es por eso que los marineros responden de esta manera. Vean el versículo 10. Vean cómo responden los marineros. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Paren ahí. ¿Por qué temieron? Al contrario, deberían de estar contentos de al fin saber que por culpa de Jonás la tormenta cayó sobre ellos. Hermanos y amigos, ellos se dieron cuenta que Jonás temía a Jehová, pero había hecho algo en contra de él, lo cual hizo que la tormenta se levantara.
Aparte de esta confesión, Jonás parece haberles dicho qué oficio tenía. Vean el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los marineros se dan cuenta que la única manera en que ellos pueden ser salvos de esta gran tormenta es por medio de Jonás. Ahora, muchos de nosotros, y yo siendo el primero, en cuanto Jonás me hubiera dicho que por su culpa la tormenta estaba pasándonos y que cuando lo echáramos al mar iba a acabar, yo le hubiera dicho: al agua, pato. Lo echamos al mar, pero los marineros no hicieron esto. Vean el versículo 13. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Estos hombres, con toda la razón del mundo, no confiaron en la respuesta de Jonás. ¿Por qué lo harían? Según Jonás temía a Jehová y a la misma vez está huyendo de la presencia de Jehová. Es aquí donde vemos la tercera verdad de nuestro estudio esta tarde. Jonás era el medio el cual Jehová usaría para salvar a los marineros. Amén. No había otra manera. El versículo 13 dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. No iba a haber ninguna otra forma en la cual estos marineros pudieran ser salvados de la tormenta que levantó Jehová. Pues es Jehová quien creó los cielos y la tierra. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Amén. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Ese es Salmo 135, versículos 6 al 7. Salmo 135, 6 al 7. Y vean el versículo 14. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Los marineros sabían que si Jonás estaba mintiendo, ellos serían culpables por la sangre de Jonás. Ellos temían a Jehová, mas ellos no sabían si lo que Jonás les había pedido que lo echaran al mar, ellos no sabían si era cierto o no. Así que una vez que arrojan a Jonás al mar, la tempestad se aquietará o se enfurecerá más contra ellos, trayendo la muerte. Hasta ahorita no sabemos qué es lo que va a pasar, pero vean el versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. El doctor Yarbrough nos ayuda a entender esta escena comentando lo siguiente: las aguas tranquilas deben haber causado una pausa contemplativa. A medida que la última ola disminuyó, solo puedo imaginar cómo los marineros gentiles se pararon en la cubierta en estado de shock. Lo que acababa de suceder era algo que ningún marinero había presenciado. Estoy seguro de que ese momento fue lo que llevó al siguiente: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hermanos y amigos, Jehová, como siempre lo hace, cumplió su propósito. Jehová cumplió su propósito. Vean el versículo 1 y 2. Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El propósito de este mandato era que Nínive escuchara la profecía de Jonás por parte de Jehová. Nínive, una ciudad pagana, una ciudad que era gentil, que no era parte del pueblo de Dios,
Mas sin Jonás saberlo, el propósito de Jehová se cumplió, ya que Jonás fue usado por Jehová para traer la salvación, para que obtuvieran la salvación los marineros. Los decretos o mandatos de Jehová siempre se cumplen. Jehová quería traer salvación a un grupo de pecadores, a una ciudad pagana que no era el pueblo de Dios, un grupo de gentiles, y así lo hizo. Aún Jonás en su pecado, Dios lo usó para cumplir sus propósitos divinos. Amén. Versículo 15, vean el versículo 15. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. En cuanto Jonás entró al mar, el mar se aquietó de su furor. Y aquí en el último versículo vemos que los hombres temieron a Jehová. ¿Se dan cuenta? Jehová usó la desobediencia de Jonás para traer la salvación a los marineros. Amén. Estos marineros, quienes llamaban a sus dioses cuando empezaba la tormenta, ahora terminan temiendo a Jehová y ofreciendo sacrificio a él. Gloria a Dios. Jonás, en su pecado, fue usado para traer la salvación a los pecadores. Vean el versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. El doctor Yarbo una vez más hace un excelente comentario y él dice así: es casi como si el escritor de la narrativa quisiera asegurarse de que no nos perdiéramos lo que había sucedido. 3 veces en este versículo enfatizó que era el Señor a quien llamaron. No hay confusión en cuanto a con quién estaban hablando. No era un Dios genérico ni un ídolo local. Le suplicaron al Dios de Jonás, el cual, el Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Tú y yo estábamos en esa nave y éramos parte de los marineros. Tú y yo adorábamos cada uno a nuestros dioses. Éramos enemigos de Dios. En nuestras tormentas de pecado, en nuestros pensamientos de fornicación, en nuestro odio hacia los demás, en nuestra desobediencia, en nuestro uso del nombre de Jehová, el santo nombre de Jehová en vano. No importa cuánto remáramos para llegar a tierra, para obtener nuestra salvación, nunca hubiéramos podido llegar a salvarnos. Es más, entre más remáramos, más serían nuestros trapos de inmundicia. Pero a diferencia de esta historia de los marineros y de Jonás, Dios no dio un pecador como Jonás para que pudiera traernos la salvación. Él dio a su Hijo unigénito. Gloria a Dios. Su Hijo unigénito. Fue Jesús quien nos trajo salvación. Jesús quien, a comparación de Jonás, obedeció la palabra de su Padre. Jesús quien, a comparación de Jonás, no dejó una ciudad para ir a predicar a pecadores, sino que dejó su glorioso trono y vino a este mundo a vivir entre nosotros, entre pecadores. Amén. Él vivió una vida de obediencia, una vida perfecta para tomar tu pecado, mi pecado, y clavarlo en la cruz. Amén. Tú y yo merecíamos estar en la cruz. Amén. Tú y yo merecíamos estar en la cruz, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mateo 9:36 dice lo siguiente sobre Jesús:
Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no pierda, mas tenga vida eterna. Charles Spurgeon dice así: el amor de Dios es algo maravilloso, en especial cuando lo vemos estableciendo en un mundo perdido, arruinado y culpable. ¿Qué habría en el mundo que Dios pudiera amar? No había nada digno de amor. Nada sobre la faz de la tierra podría haber merecido su amor, aunque sí había mucho que merecía su desagrado. En el regalo de su Hijo unigénito, Dios mostró su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El trasfondo negro del pecado hace que la fulgurante cuerda de amor brille con mayor claridad. Amigo y amiga que estás aquí por la primera vez, o que a lo mejor ya estás aquí, has estado aquí por varias veces y no has puesto tu fe en Cristo como tu único Salvador, hazlo hoy. No esperes a mañana, no esperes al siguiente domingo, no esperes al siguiente mes, hazlo hoy. Cristo te llama. Cristo te llama, no huyas de Él, huye a Él. Y hermano y hermana que ya has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, recordemos y no olvidemos de lo que dice Salmo 130, versículo 3 y 4. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón. Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Vamos a orar. Señor, gracias por quien tú eres. Gracias por que tú eres un Dios tardo para la ira. Señor, día tras día te desobedecemos, día tras día vamos en contra de tu palabra, en contra de tu voluntad. Y así como Jonás, tú nos tienes paciencia y compasión y nos llamas al arrepentimiento. Señor, ayúdanos a no ser insensatos, inconscientes de lo que hacemos a causa de nuestro pecado, pero ayúdanos a ir a ti, Señor, a no huir de ti, pero huir a ti. Señor, gracias por el Evangelio, gracias por Cristo que murió y pagó la deuda que nosotros nunca pudiéramos haber pagado. Señor, gracias Jesús por morir en nuestro lugar. Padre, ayúdanos a temerte, así como decía el Salmo, que podamos no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Te lo pido y te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.